¿Qué tal, mis hermanos, mis amigos? Estamos reunidos para poder compartir con vosotros la palabra de Dios, como cada semana lo estamos haciendo, a través de lo que son las redes sociales. Es un placer, es un gusto, es una alegría realmente poder transmitir estos conocimientos de la palabra de Dios, la lectura del libro de Romanos y juntos motivarnos a poder juntos crecer espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de lo que es el Evangelio de Salvación. Estamos ya en el capítulo 13 del libro de Romanos. En este capítulo 13 está enfocando lo que es la vida del creyente en la sociedad. Ya la parte aplicativa, como hemos visto y lo repetimos, los primeros 11 capítulos del libro de Romanos han sido dedicados al sustento doctrinal de la vida cristiana. Ahora, ya desde el capítulo 12 para adelante, estamos abarcando lo que es la aplicación práctica en la vivencia cotidiana, en la vivencia en cuanto a su vida personal del creyente, su vida con la sociedad. Sí, la vida del creyente en la sociedad hemos visto ya en el capítulo 13 que tiene que ver en su relación con la autoridad. En nuestra relación con la autoridad tiene mucho que ver en cuanto al respeto, a la sujeción a la autoridad y sobre todo a la autoridad divina que es nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 13 que estamos viendo, el versículo 8 para adelante hasta el final es lo que nos ocupa el día de hoy y nos habla de la vida del creyente en relación a su trato de amor con su prójimo. ¿Cómo debe ser el trato del creyente en relación al prójimo? La Biblia nos habla acerca de un trato basado, sustentado en el amor. Lo que estamos viendo hasta aquí son consejos prácticos en cuanto a nuestra vivencia, a nuestra vida. No es una lista de consejos éticos, no es una lista detallada de cómo debe comportarse el creyente, qué hacer ni qué no hacer. La idea de estudiar esta parte de Romanos, el capítulo 13 hasta prácticamente el capítulo 15, no está en simplemente saber qué hacer o qué no hacer, sino sería una lista más de conceptos o mandatos ético-morales que lo podemos encontrar en todas las religiones. ¿Cuál sería la diferencia? La esencia de estos estudios, del capítulo 12 hasta el 15, donde nos habla de la vida práctica del creyente, está en ver que el sustento de nuestro comportamiento, de nuestro buen testimonio, está en Cristo, en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, y hoy vamos a ver a partir del versículo 8 del capítulo 13 de Romanos. Y vamos a ver el creyente y su trato de amor con su prójimo. Vamos al versículo 8, quiero compartir con ustedes. Leemos la palabra de Dios y nos dice así, Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. ¿Por qué nos dice esto de no deber a nadie nada? Pues porque ya en el versículo anterior, en el estudio anterior estuvimos viendo, ¿no?, que nos exhorta el versículo 7 del capítulo 13 a no deber a nadie nada, a que el creyente no debe ser una persona amorosa, una persona que debe en sus cuentas, sino que debe ser una persona que pague en su tiempo, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. El creyente debe ser una persona al día en todos sus pagos, en todas sus deudas, no tener deudas pendientes con nadie, ¿sí? Y en este sentido, ahora va a tratar acerca del amor. Dice, no debáis a nadie nada, sino os salvo que el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nos habla entonces de un concepto más de amor que nos agrega aquí. ¿Cuál es el concepto nuevo de amor que podemos ver en Romanos? Es que el amor es una deuda impagable. El amor lo presenta el apóstol Pablo aquí en este versículo 8 de Romanos 13 como una deuda impagable. Usted puede pagar todo lo que debe, pero hay una deuda que no podemos pagar a Dios primeramente, que es el amor. Dios, porque de tal manera
amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto costó la salvación de Cristo para nosotros? El amor de Dios, el amor de Dios. ¿Es pagable? ¿Podemos pagarlo? No, es una deuda impagable, impagable. Estamos endeudados con Dios por la eternidad y no podemos pagarle. Qué bueno que no podemos pagarle. Eso nos va a hacer por la eternidad siervos de Dios, siervos de Jesucristo. Y esa verdad espiritual nos lleva a la siguiente verdad práctica, que así como somos deudores para con Dios eternamente debido a su amor, también nosotros somos deudores en cuanto al amor a nuestro prójimo. No debáis a nadie nada, por eso dice, sino el amaros unos a otros. El amor es una deuda. El amor es una deuda pendiente a Dios, una deuda pendiente al prójimo. Nunca voy a poder completar esa deuda. Siempre voy a tener que amar a Dios y a mi prójimo. El amor entonces es eso, una deuda para con los demás. En el sentido de mi comportamiento, en el sentido de mi actitud, es una deuda constante para mi prójimo. Bendito sea el Señor. Aparte de lo que aprendemos en las cartas del apóstol Juan, que el amor es un mandamiento, es el nuevo mandamiento y a la vez el antiguo mandamiento de amaros los unos a los otros, un concepto más que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, que el amor es una deuda eterna con Dios y con nuestro prójimo. Y dice algo más, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, nos habla de que cumplir la ley no es tan difícil si lo vemos desde el punto de vista del amor. El amor es simplemente el cumplimiento de la ley. Nos dice otra cosa más, nos revela que la ley, su esencia, porque la ley fue dada por Dios, la esencia de la ley es el amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver ahora el versículo 9 que nos sigue hablando acerca de este trato de amor que ha de tener el creyente. Dice así el versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gloria a Dios. Siempre, en todo tiempo, el amor ha sido la esencia de la palabra de Dios, la esencia de la ley que Dios da al hombre para que la cumpla. El amor en toda la Biblia está relacionado más que con emociones y sentimientos. El amor está relacionado con entrega, sacrificio, compromiso, el buscar el bien de la persona a quien amamos, aun si eso va en contra de mis intereses. El amor es algo más profundo que solamente emociones y sentimientos. Si va acompañado de emociones y sentimientos agradables, a buena hora. Pero muchas veces el amor va a ir en contra de mi humanidad egoísta, pecaminosa y carnal. El amor va a ser mucho más allá de lo que es mis propias emociones y sentimientos. Va con un compromiso, un deseo intenso de desear el bien a quien yo amo. Bendito sea el Señor. Por eso Cristo mencionó los dos grandes mandamientos. El primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es semejante al primer mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Cristo le preguntaron cuál es el principal mandamiento y Él lo mencionó eso, haciendo alusión a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde habla que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y haciendo alusión a Levítico 19, 18, donde dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la esencia de la ley de Dios, de los mandatos de Dios, de lo que es la voluntad de Dios para la relación entre los seres humanos, está fundamentado en el amor. Bendito sea Cristo. Ahora vamos a ver la relación del creyente a su vida personal. La vida personal del creyente. Y eso está en el versículo 11 de este capítulo 13. Escucha atentamente lo que dice el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bendito sea el Señor.
el sueño y la noche están relacionados con vivir bajo la influencia mundana, bajo la influencia carnal de la carne en nuestras vidas. No podemos vivir bajo la influencia de la carne. Tal vez en algún momento podemos estar luchando contra el mundo, la carne, y tal vez en algún momento tropezar con estas tentaciones. Pero no jamás el creyente va a vivir en la carne. El creyente ya no vive en el mundo, entregado a las pasiones del mundo. Lucha con ellas. Sí, lucha y tiene conflicto constante con la carne, el mundo, pero no vive entregado a los placeres del mundo, a los placeres de la carne. Bendito sea el Señor. Entonces, dormir, la noche tiene que ver con eso, con la vida mundana, que en el creyente ya va pasando, va dejando atrás. Nuestra vida cristiana, desde el momento que entregamos a Cristo nuestro corazón, comienza un despertar a Cristo. Comienza un abrir los ojos a la luz, a la verdad. Y las tinieblas van quedando atrás. La vida pasada va haciendo simplemente historia de lo que fue nuestra vida antigua. Ahora en Cristo se nos conoce como la mañana, la nueva vida, la luz. En esa es nuestra vida actual. Por eso dice, conociendo que ya es tiempo de levantarnos, no seguir acostumbrados a nuestra antigua vida pasada o conformarnos a nuestra manera pasada de vivir, sino que debemos levantarnos y vivir más conforme a la voluntad de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál debe ser el mejor estímulo, la mejor base o fundamento para vivir una vida en santidad, una vida en luz? Es nuestro pronto encuentro con Cristo. Por eso dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No es cuando dice está más cerca de nosotros nuestra salvación, se refiere a nuestro encuentro con Cristo, a la venida de Cristo o a nuestro encuentro con Él. Sea que Cristo venga en cualquier momento de manera inminente, o sea que aún no venga Cristo y tengamos que nosotros partir con Él y encontrarnos con Él. La salvación, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, que cuando nos entregamos al Señor. Cada día que pasa estamos más cerca de Cristo. Cada día que pasa estamos más cerca de encontrarnos con el Señor. Bendito sea Cristo. Y esa es la exhortación. Y esa es la base por qué vivir una vida, un testimonio agradable a Dios. Por qué vivir una vida entregada a Cristo. Porque muy pronto nos encontraremos con Él. Bendito sea Cristo. Versículo 12 del capítulo 13 dice lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor. Entonces aquí nos exhorta duramente al cristiano, al creyente, al hombre y a la mujer que ha entregado su vida a Cristo, a vivir en luz, a vivir de día, no en las tinieblas. Tal vez muchas veces el creyente, por vivir en un mundo contaminado por la maldad, el pecado, las tinieblas, muchas veces esas tinieblas quieren opacar la luz del creyente. Y a veces lo logran por nuestra falta de comunión con Dios, por nuestra falta de consagración a Cristo. Pero hermanos, no es tiempo de dormir, nos dice la palabra. Es tiempo de vestirnos de Cristo. La vestimenta pasada es la vida pasada. Ahora debemos vestirnos de Cristo. La vestimenta de la vieja vida como una imagen de lo que es la vida antigua. Pero nos vestimos de Cristo cuando nos vestimos de esa vida nueva, de ese nuevo testimonio, de ese nuevo caminar en luz, es decir, una vida recta y correcta en el Señor. Ya no, como se dice, satisfaciendo los deseos de la carne, no proveyendo para los deseos de la carne. Usted quiere santificar su vida, usted quiere agradar más a Dios, no proveamos para los deseos de la carne. Esa es la situación. No proveer, no alimentar. Si sé que mi debilidad es tal vez el licor, lo que es el alcohol, no voy a exponerme a eso. No voy a exponerme a esas cosas, al vicio o estar con personas que practican tales cosas, ni en ambientes que de alguna manera me pueden tentar a esa sombra de mi vida pasada, a esa oscuridad de mi vida pasada. ¿Cuál ha sido su debilidad en el tiempo pasado?
Aléjese de eso. Tenemos que vestirnos de luz. Amén. Tenemos que fortalecernos en Cristo. No proveer para las obras de la carne. Las obras de la carne también lo podemos entender como los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestro yo pecador, pecaminoso, que muchas veces entra en conflicto con el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros. No proveáis, no exponerse, no buscar las tentaciones en las cuales sabemos que somos vulnerables. El creyente ha de cuidarse, ha de huir del pecado de la carne, porque no es bueno exponerse, no es bueno. Hay que huir de las pasiones pecaminosas que combaten con nuestra alma. Bendito sea Cristo. Por conclusión, después de haber visto esta parte final ya del capítulo 13, podemos decir que nuestra vida cotidiana o testimonio en relación a nuestra sociedad, a nuestra vivencia con las demás personas, tiene como base la obra justificadora de Cristo, la obra salvadora que Dios ha hecho en nosotros. Ese debe ser, hermano, el fundamento por el que nos portamos bien, por qué tenemos que guardar nuestra vida en santidad, por qué abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, por qué. Porque Cristo nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha librado del juicio eterno y ahora somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Y porque pronto estamos a encontrarnos con el Señor, sea que Él venga en su segunda venida o sea que yo lo alcance, tenga que dejar este mundo y encontrarme pronto con Él. Esos son los dos pilares por los cuales mi vida ha de ser una vida de testimonio agradable a Dios. No dado al mundo, no dado a la carne, sino dado en un servicio pleno, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. He sido justificado, he sido salvado y mi seguro y pronto encuentro con Él es inminente, es inminente. El tiempo es corto, por tanto, el tiempo que queda aquí en la tierra para usted y para mí, vivamos en el Espíritu y no en las obras de la carne. Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer y a perseverar en este camino, el camino de salvación. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos alienta a cada día, Señor, a esforzarnos, no en nuestras fuerzas, no, Señor, para lograr un beneficio personal, social, no para lograr una buena imagen, Señor, sino porque Cristo me salvó, porque Cristo me perdonó, me justificó. Gracias, Señor, por haberme perdonado, lavado, santificado, adoptado como tu Hijo. Gracias, Señor, Padre Santo, porque pronto estamos seguros que nos veremos contigo. Pronto, Señor, estaremos ante tu presencia. Gracias te damos y bendice a cada oyente, que bendice a cada amigo, cada familia que está ahí en casa escuchando esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Sigamos adelante, sigamos perseverando en el camino del Señor, que Cristo viene pronto y pronto estaremos con Él. Dios les bendiga.